Una cosa, hoy vamos a sesionar hasta antitos de las 3, porque tengo una reunión del departamento, entonces no vamos a ir hasta el final, pero ya cuando ellos salgan, ustedes se van a quedar haciendo un trabajo, porque tenemos comprensión de lectura hoy. Normalmente eso lo vamos a hacer al inicio de las clases, pero hoy no va a ser el caso. eh, Porque tengo esta reunión. Pero ustedes pueden ver en su página de mediación virtual, a la que les recuerdo que tienen que revisar con frecuencia. Ahí está la antología de textos, ahí está la primera lectura, aquí está la primera clase embebida, las clases van a quedar ahí. Y tienen un material que se llama Epicuro, que es un material extra, que yo se los puse eh, para que lean de más, si quieren, ¿verdad? Y una hoja de comprensión de lectura que tienen dos materiales, que son esta, que es la hoja que ustedes tienen que llenar con la fecha, el nombre del artículo, el nombre del carnet de estudiante, y tienen que responder dos cosas: ¿cuál es la idea principal de la lectura? ¿Cuál es la relación con el curso? Ese es el ejercicio que tienen que hacer, y eso lo guardan en su folder o en el dispositivo de almacenamiento que usen ustedes, y al final del curso lo van a tener que entregar, punto, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Aunque el trabajo lo tienen que hacer colectivamente. La lectura que tienen que hacer hoy es esta: El remedio de Epicuro en los tiempos del COVID. Esa es la lectura. Y la lectura extra, que ya les dije que es extra, que no está sorry, ¿qué es esto tan loco? Dentro de la antología básica, ¿verdad? De trabajo, eh, pero que me parecía que era importante porque, como ya les había dicho, bueno, ustedes no estudian filosofía profesionalmente, entonces hay cosas como que no tienen por qué saber, sobre todo de los autores. Y bueno, este libro, el libro de la filosofía, es un libro que es un propedéutico, es decir, es un libro introductorio, pero está bien, así, como si uno quiere saber rápido quién es y qué onda, y además tiene muñequitos. Entonces se los dejé ahí porque, no sé, por si les da curiosidad saber más quién es este señor Epicuro, del que vamos a hablar ahora, eh, pues ahí les queda, ¿verdad? Entonces, yo le voy a dar la clase y luego a Titos los dejo trabajando en grupos. Entonces, antes de que yo termine, hagan así para que yo sepa que entendieron las instrucciones que acabo de dar. Profe, yo le iba a hacer una consulta. Adelante, Es hora Mara. de lecturas. Es que me fijé en la antología y la que encontré como primera era la de la otra semana, la que corresponde a la otra semana. Es, En el- Esto es lo primero que vamos a ver, este cuadrito. ok, sí, esa no la encontré. Pensé que era, sí, Es la este que cuadrito. encontré. Ajá, la que encontré fue otra, no recuerdo bien, era algo del cristianismo, algo así, no recuerdo. Puede ser. Sí, esa fue la Eh, que. pero lo primero es ese cuadro, porque ese cuadro es un cuadro que yo hice porque lo que vamos a ver primero son los antecedentes. Y la primera lectura que ustedes van a ver es una cosa que se llama eh, la teoría de los ídolos, de Francis Bacon. La primera lectura que van a hacer. Ajá, esa era la que yo pensé que era para esta semana, pero entonces para la próxima semana. Sí, bueno, la próxima semana es Semana Santa. Para la, Sí, para la próxima clase. para la Todo bien, próxima entonces. clase. Gracias. Listo. Entonces, lo primero, que es el nombre del curso. Eh, Ideología. Es lo primero. Y esta palabra es una palabra polisémica.
¿Qué significa polisémica? Significa que tiene muchos sentidos. Poli, muchos. Sémica, sentidos. Tiene muchos sentidos. Entonces, cuando uno escucha el término ideología, lo primero que tiene que preguntarle a quien está diciendo es, ¿ideología en qué sentido? O sea, ¿qué es lo que quiere decir usted cuando dice ideología? Porque no hay que asumir que tenga un solo sentido, como licuadora, por ejemplo, que cuando alguien usa la palabra licuadora, todo el mundo entiende qué es una licuadora. Pero no, uno dice zapato. ¿En qué sentido se dice ideología? Y para entender esto hay que hacer un rodeo. Un rodeo. Es decir, no se puede ir directamente a la definición, sino que hay que hacer un rodeo. ¿Un rodeo por dónde? Un rodeo por la historia del concepto. Ideología. Entonces, hay un primer momento donde ustedes puede ser que hayan oído esta palabra, ideología, y a lo que suena ideología es como a sistema de ideas, ¿verdad? O sea, la palabra probablemente ustedes la hayan oído alguna vez y lo hayan oído en el contexto de que signifique sistema de ideas, ¿verdad? Como, qué sé yo, la ideología de Fabricio Alvarado, como en este sentido, ¿verdad? O una que fue muy popular ahora en las elecciones, la ideología de género, ¿verdad? Este es otro. Que en este sentido quiere decir como sistema de ideas, eso es lo que como uno entiende, ¿verdad? Como las ideas que tiene una persona, ¿verdad? Son como la ideología. Y uno diría, de ahí sí, porque la palabra parece que significa eso, ¿no? Porque ustedes recordarán, vamos a ver quién se acuerda, logos, ¿qué significa? Esa logía, ¿qué significa? Es como el estudio, ¿no? El estudio. Muy bien. ¿Verdad? Porque esa palabra ustedes la han visto en otro lado, por ejemplo, biología, que es una cosa que tenían que estudiar en el cole, ¿verdad? El estudio de la vida. No epistemología, que es una cosa que tienen que llevar en segundo, ¿no? Epistemología del trabajo social, ¿verdad? Ese logos significa estudio de, ¿verdad? Luego podemos regresar a ese tema de logos, ¿verdad? Entonces, digamos, estudio de, ok. Entonces uno diría, la epistemología, fijo, es el estudio de las ideas, ¿no? Como así, como el estudio de las ideas que tienen las personas o que han habido y eso. Y eso es un craso error. Craso error. Pip. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ideología no viene de idea, que es lo que uno creería. Y como que le suena a uno que es más lógico. No, bueno, lógico es, allá es otra palabra que viene de logos, lógico. Ideología viene de dos palabras, logos en griego, que puede ser traducido como estudio, pero logos es una palabra muy vacilona, la vamos a seguir viendo, es una palabra importante para la gente que estudiamos filo, porque logos significa 123 cosas distintas. Puede significar estudio, puede significar pensamiento, puede significar conocimiento, puede significar lógica, puede significar lenguaje, puede significar palabra, ¿verdad? Significa muchas cosas. Entonces, alguna gente en filo ni siquiera la traduce, ¿verdad? Puede significar pensamiento también.
Eh, Puede significar idea, perfectamente. Eh, entonces, logos, estudio, pero digamos, hagamos la traducción que es estudio. Entonces, ¿qué es la otra cosa? Este ideo, ese ideo viene de eidolon en griego, en latín simulata. Ahorita les explico por qué el profesor estaba usando palabras en griego y en latín. Eidolon, simulata, que eso significa imagen o símbolo o partículas de imágenes. O sea, en realidad, eidolon simulata significa imagen, partículas de imagen. Es el estudio de las imágenes. O sea, podría ser una traducción, ¿verdad? Y eso nos lleva a tener que hacer un rodeo, ¿verdad? Porque de dónde viene esa palabra. Esta palabra que es con la que inicia la historia de esta que vamos a hacer, la palabra eidolon, está asociado a un señor que se llama Epicuro, que es la primera parada en nuestro viaje sobre la historia de la ideología, que es un pensador griego clásico muy poco conocido, es muy poco probable que ustedes hayan estudiado Epicuro, porque normalmente en general es lo que uno estudia son como a otros dos señores, que se llaman Platón y Aristóteles, que son los más famosos, ¿verdad? Son como Shakira y Jennifer López de la filosofía, estos son los que la gente sí conoce. En cambio, Epicuro es menos conocido, luego les voy a explicar por qué. Entonces viene de ahí, viene de Eidolon. Y por eso es que lo primero que vamos a ver es justamente este cuadrito que está aquí, donde está Epicuro. El concepto que él construye es esto, eidola, simulata, ¿verdad? Que el concepto significa sutiles películas de átomos, ¿verdad? Y vamos a ver, pues, cuál es el desarrollo de eso. Antes de esto, sería importante, o es importante para mí decir que, bueno, este problema está muy asociado a un problema de origen, que es el problema de la filosofía como disciplina, que es lo que estudié. La filosofía, y esta es una de las cosas que explican por qué el profe usa palabras en griego, es porque la filosofía surge en Grecia. En Grecia, en lo que se llama la Grecia clásica. ¿Qué es la Grecia clásica? Es algún momento que está entre el año 8 antes de nuestra era y el año 4 antes de nuestra era, son más o menos 400 años. Más o menos 8 antes de nuestra era, 4 antes de nuestra era. Epicuro es 4 antes de nuestra era, 400 años antes de Cristo, antes de nuestra era. Y la gente que estudiamos filo, somos tan fan de la cosa griega porque de ahí surgió la filosofía. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué tiene? Es que la filosofía no existía antes. Y así es el punto, ¿verdad? Entonces, el mundo griego, los historiadores, algunos historiadores le hablan del milagro griego, porque, y esto es una cosa que creo que a ustedes les puede servir para la vida y para su actitud ante la vida, que es las cosas no han existido siempre, las cosas surgen de algún lado, ¿verdad? Entonces uno siempre se tiene que preguntar
¿De dónde viene eso? ¿Verdad? Es una buena pregunta. Por ejemplo, las elecciones han existido siempre, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? Porque hay que poner un pedazo de papel en una caja para elegir al presidente. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Por qué lo hacemos? ¿Verdad? Y como ustedes sabrán, los monos no eligen. Entonces no es una cualidad natural, ¿verdad? Eh, los chimpancés no eligen, ¿verdad? No hay elecciones de chimpancé, ni elecciones de gorila, ni elecciones de mandriles. Por lo tanto, alguien lo tuvo que haber inventado en algún momento. Igual que el computador, igual que la escritura, igual que la ropa, ¿verdad? Alguien lo tuvo que haber inventado. Entonces la pregunta es, ¿cuándo y por qué? ¿Verdad? Entonces se le dice el milagro griego porque es una sociedad, que es la sociedad griega, que no es una sociedad en contra de lo que creemos ahora. Bueno, ustedes han oído esta palabra, ¿verdad? Occidente, que no tiene que ver con San Ramón, ¿verdad? Porque a San Ramón le decimos Occidente, pero digamos, por ejemplo, uno habla de los valores de Occidente, ¿verdad? O el mundo occidental, o la defensa de los valores occidentales. Eso ustedes lo han, tal vez lo han oído, ¿no? En la tele o en los textos o así. Y eso, que nosotros le decimos Occidente, son básicamente tres cosas. ¿Qué son esas tres cosas? Uno, derecho romano, el derecho que nosotros tenemos, el derecho que ustedes conocen, es derecho romano, básicamente. Eh, religiones palestinas, todas las grandes religiones del mundo surgieron en la misma zona, de hecho, está como, no sé, a 4 calles, una cosa de la otra, ¿verdad? Que es en Jerusalén, que es la capital mundial de las tres grandes religiones del libro, el cristianismo, que es el que más con nosotros conocemos, tenemos valores cristianos, cultura cristiana, el judaísmo y el islam. Las tres surgen ahí en Jerusalén. O tienen parte de su desarrollo en Jerusalén, parte importante de su desarrollo en Jerusalén. Y la tercera cosa es la filosofía griega. Entonces, eso que nosotros le decimos valores occidentales son básicamente tres cosas: derecho romano, filosofía griega y religiones palestinas. En resumencísimo. Y se le dice el milagro griego porque, primero, aporta uno de los grandes pilares de lo que le podríamos llamar la cultura occidental, pero también porque no solo se inventó la filosofía en ese periodo, sino que también se inventó el teatro, por ejemplo. A ustedes probablemente en el cole tuvieron que leer Edipo Rey. No tuvieron que leer Edipo Rey. Todavía se lee Edipo Rey. Teatro clásico griego, de Esquilo, ¿verdad? O sea, todavía en el año 2019, 2018, que fue el año que salieron ustedes del cole, tienen que leerse de Edipo Rey, que es un texto del 4 antes de Cristo, ¿verdad? Estoy seguro que Esquilo no tenía pensado que los costarricenses en el siglo XXI lo leyeran, lo seguimos leyendo. La filosofía, la democracia política, esta es la otra cosa, la ley, ¿verdad? Es decir, la filosofía griega es parte de un renacimiento como pocas veces ha existido en la historia de la humanidad. Es decir, hay que hacer un gran esfuerzo para encontrar como épocas similares en inventiva, en imaginación, en capacidad creativa de la condición humana. Está la Grecia clásica, está el Renacimiento italiano y está los primeros 10 años del siglo XX en Europa.
¿verdad? Se consideran como se le conoce como la Belle Époque, la Bella Época. Son como los momentos de la historia de la humanidad donde uno considera que hay un estallido espectacular de invenciones, de cosas que antes no existían, y de formas de pensar, y de formas de razonar, y de valores, y de producción técnica, y de innovación política, que no habían en el mundo anterior, ¿verdad? Entonces, los griegos inventan la filosofía, inventan el teatro, inventan la democracia, que no es poca cosa, y inventan la ley, ¿verdad? Eh, y por eso, digamos, y además y inventan el comercio también, en cierto sentido. Inventan la moneda. Aunque esto es más problemático, pero digamos, también hay, digamos, una sociedad comercial y marítima, más que terrateniente. Entonces, una sociedad muy peculiar que no era una sociedad particularmente importante en el sistema político del mundo, era muchísimo más importante el imperio persa o el imperio eh, egipcio. Si a ustedes les gusta el cine, hay una película que es de las pocas películas que retrata medianamente bien ese momento, que es 300, de Gerald Butler, que es una historia mítica que tiene que ver con la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso. Y ahí uno puede ver que en realidad los que eran fuertes, los que eran un imperio, eran los persas, ¿verdad? Es decir, no, los griegos eran digamos, una nación pequeña, no era una nación fuerte, ¿verdad? Y sin embargo ganan la guerra, eh, y tiene que ver con este milagro, digamos, con la existencia de la filosofía, el teatro, la democracia, la ley, el debate público, ¿verdad? Muchas cosas que hoy nosotros tenemos, digamos, a nadie le asombra, probablemente a ninguno de ustedes les asombra, ni que haya clases de filosofía, ni que haya un teatro, ni que haya leyes, ¿verdad? Pero eso lo tuvo que haber inventado alguien, porque no siempre han existido. Eh, y ese alguien son los griegos. Y eh, todo este debate que estamos teniendo tiene que ver mucho con el surgimiento de la filosofía, ¿verdad? Porque la filosofía, voy muy rápido. Ustedes me dicen si voy muy rápido. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. Jerry dice que sí. Eh, si no me siguen, me avisan, ¿verdad? Eh, la filosofía surge como todo, bueno, no como todo. Hay una forma en la que surge la filosofía en general. El primer paso para que surja la filosofía es una cosa que se llama el ocio, que ustedes han oído esa palabra. En griego se dice anabausía, que es una palabra muy chistosa, porque a es privativo, a significa sin, como en otras palabras, por ejemplo, como átomo. ¿Qué átomo es? ¿Se acuerdan del cole? Átomo es, ¿qué es átomo? Bolsa de jocotes para que se acuerde qué es átomo. ¿A nadie le gustan los jocotes en este grupo? Nadie. Átomo. ¿Cómo pasaron química? ¿Qué es un átomo? Nadie pasó química aquí. Vamos a preguntarle a Gabriela Godínez. Gabriela Godínez, ¿qué es un átomo? Profe, Usted pasó química, ¿no? En el sí, cole. ¿Qué era átomo?
No me acuerdo, la verdad. ¿Cómo no se va a acordar? O sea, sí me acuerdo haberlo visto, pero así como... Judith Castro levantó la mano. Profe, el átomo no es como la unidad más pequeña, digamos, de la materia, por decirlo así. La unidad más pequeña de la bacteria. Muy bien, Judith Castro se acaba de acreditar una bolsa de jocotes para cuando nos conozcamos. La unidad más pequeña de la materia, pero la palabra, fíjense como qué vacilón, la parte más pequeña de la materia. Átomo significa, es privativo, que significa no, sin. Y tomo como los 10 tomos de la enciclopedia. El tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3 de El Señor de los Anillos. ¿Qué quiere decir tomo? Partes. No partes. Sin partes. El átomo es aquello que no tiene partes. La parte más pequeña de la materia, tan pequeña que no se puede partir más. Eso es lo que significa átomo, ¿verdad? Sin partes, no partes. Acéfalo. La Asociación de Estudiantes de Trabajo Social está acéfala. ¿Qué quiere decir cuando alguien dice eso? Que no tiene cabeza. Acéfalo, que ha perdido la cabeza. Es privativo. No sé si tiene asociación de estudiantes. Es solo un ejemplo. Mejor si tienen, obviamente. Pero si no tienen, uno puede decir la asociación está acéfala. Quiere decir que no tiene cabeza, que no tiene junta directiva, que no tiene nadie que la dirige. El gobierno está acéfalo, quiere decir nadie lo dirige, no hay una cabeza que dirija el gobierno. Acéfalo, perdón. Átomo, acéfalo. Es privativo. Entonces, ¿qué significa anabausia? Es sin, no, y bausia es literalmente bestia de carga. Burro. Sin burro. ¿Qué quiere decir sin burro? Quiere decir, el ocio es aquello que no tienen las bestias de carga, ¿verdad? Aquello que no tienen los burros, aquello que no tienen los esclavos. Porque la sociedad griega era una sociedad esclavista. O sea, había esclavitud. ¿Qué es el ocio? Es aquello que no tienen los esclavos, aquello que no tiene la gente que trabaja. ¿Y qué es eso que no tiene la gente que trabaja? La traducción que hacemos nosotros ahora, que es una muy mala traducción, es tiempo libre. Es una muy mala traducción de ocio, pero no la puede traducir así. ¿Qué es el ocio? Es aquello que no tienen los esclavos. O sea, es algo que tiene alguien que no está obligado a trabajar todo el día, ¿verdad? Es decir, que tiene tiempo libre ¿para qué? Para pensar, para crear, para preguntarse por las cosas. El ocio es lo que permite que la filosofía surja es el ocio, ¿verdad? Y entonces ya obviamente ustedes en cuarto año de trabajo social dirían, profe, pero eso es terrible, ¿cómo van a ser esclavos? ¿Y por qué no trabaja todo el mundo? ¿Y eso significa que la filosofía defiende la esclavitud? No, no significa que la filosofía defiende la esclavitud. Lo que significa es que la sociedad en la que surgió la filosofía es una sociedad de esclavistas. Profe, ¿y eso quiere decir que la causa de la filosofía es la esclavitud? No, tampoco. Lo que quiere decir es que la sociedad donde surgió la filosofía era una sociedad de esclavos. ¿Sí? Históricamente fue así. ¿Y eso quiere decir que siempre donde surge la filosofía hay esclavos? No, no necesariamente, ¿verdad? Lo que tiene que haber es ocio, ¿verdad? Es decir, tiempo libre. Es decir, tiene que haber individuos que no estén todo el día trabajando, ¿verdad? Individuos que no lleven la vida que lleva un burro, ¿verdad? Que es trabajar todo el día. ¿Y eso por qué? Porque el ocio produce el asombro. ¿Qué es la otra fase de la pregunta? El ocio produce asombro. Asombro se dice entaumasen. El asombro. ¿Por qué? Porque solo cuando lo asombra algo a uno se pregunta por las cosas, ¿verdad? Fíjense en
porque además, bueno, del asombro viene otro paso, ahorita le explico más, que es asumir la ignorancia. Uno solo se asombra de las cosas que no sabe, que no conoce, ¿verdad? De las cosas que uno ya conoce, uno no se asombra, ¿verdad? Si ustedes piensen en la rutina de ir en el bus, por ejemplo, cuando había que ir a la U en el bus, o de viajar en bus, ustedes van en el bus y ustedes nunca se asombran de nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hacen todos los días. Entonces todo es como igual, ¿verdad? Ni se fijan en el paisaje, ni se fijan si hubo un cambio en el color de las casas, ¿verdad? Que es esa cosa que uno dice después de un viaje, no sé, hey, ¿te fijaste que botaron la casa de tal persona? Sí, no me fijé, ni me fijé, ¿verdad? Porque venía en el bus y era todo igual. Entonces, la rutina, primero, no lo asombra a uno y además no le permite darse cuenta a uno que uno es ignorante. Es muy interesante. Aquí aparecen varias cosas que son un poco contraintuitivas para nosotros porque en el mundo moderno la palabra ocio está cargada de manera negativa, ¿verdad? En el mundo griego no era así. O sea, si yo les digo a ustedes, ustedes son personas ociosas, probablemente lo que suceda es que me lleven no sé, a la Defensoría de los Estudiantes o eleven una queja con Ileana, ¿no? Como el profe Roberto nos dijo ociosos, nos está tratando mal, ¿verdad? Porque en nuestro mundo la palabra ocio y la palabra ocioso está cargado de manera negativa, ¿verdad? Se considera un insulto. Si yo le dijera a alguno de ustedes que son ociosos, ustedes se sentirían ofendidos, ¿verdad? Eh, y eso tiene que ver con la modernidad, pero bueno, no importa. Entonces, esta palabra ya no se considera, de hecho nosotros ni siquiera la usamos, ¿verdad? En cambio, tenemos una que sí suena bien, que es tiempo libre, ¿verdad? Pero la palabra tiempo libre no es lo mismo que ocio, o no es lo mismo que el ocio griego, digamos. El ocio permite el asombro, que esta es la otra idea, eh, que es muy importante, es muy típica de los niños. Si ustedes tienen hermanos pequeños, si tienen hijos, si tienen sobrinos, eh, lo pueden ver porque los niños se pasan asombrando por todo, ¿verdad? Todo les parece asombroso, ¿verdad? Que llueva, que no llueva, que haya un juguete nuevo, que llegue alguien diferente, que no sé, que un pájaro llegue a comerse la comida, todo les parece asombroso, ¿verdad? Y por eso todo lo preguntan, ¿verdad? Y normalmente los padres o los adultos lo que hacen es reprimir esa pregunta, ¿verdad? Dicen, no, ¿por qué es así? Sí, porque yo digo que no es no es ninguna respuesta, ¿verdad? En cambio, y esto es muy importante, cuando usted se asombra, primero asuma su ignorancia, es decir, acepta que es ignorante, y eso es muy importante, ¿verdad? Porque esta es otra palabra que está cargada de manera negativa, ¿verdad? Si yo les dijera, es que el grupo de OT 1037 son ignorantes, ¿verdad? Ustedes también se ofenderían. Dirían, no, profe, ¿por qué nos dice eso? No sé qué, nosotros nos esforzamos mucho. Pero en esta tradición la ignorancia es muy importante porque el conocimiento viene de la ignorancia. Es decir, solo alguien que es ignorante puede aprender, ¿verdad? Alguien que ya sabe todo no puede aprender nada, ¿verdad? Pues ya lo sabe todo. Entonces, la única forma en la que usted puede aprender algo es asumir la ignorancia. Es decir, entender que usted es ignorante, ¿verdad? Eh, si usted ni siquiera entiende que es ignorante, no puede aprender nada, ¿verdad? Si ni siquiera puede asumir que es ignorante, pues entonces no va a aprender nada nunca. Y de la ignorancia viene la pregunta, que le ayuda a uno a establecer los límites, pero también le ayuda a uno a superar los límites. Esto es como la lógica de la que surge la filosofía. El ocio produce asombro, el asombro te ayuda a asumir la ignorancia te obliga a preguntarte por el origen de las cosas, la pregunta por el origen de las cosas establece un límite entre las cosas que conoces y las cosas mismas, y te obliga también a superar los límites, ¿verdad? Ese es el surgimiento de la filosofía como procedimiento. Y la filosofía surge
también a partir de la crisis de dos grandes saberes que no son filosofía, pero que eran el corazón de la vida social del mundo griego. La poesía heroica, que ustedes tal vez lo conocen, porque creo que en el cole hay que leer la Ilíada y la Odisea, o la Odisea, creo que es lo que hay que leer, ¿verdad? Ya no hay que leer la Odisea en el cole. Profe, en mi caso yo leí las dos. Ah, bueno, súper. Jerry dice que sí. Bueno, la Odisea es la poesía heroica del mundo griego. Y es donde están contenidos los mitos griegos. Y esto es difícil para nosotros entenderlo porque la poesía casi no juega ningún papel, o sea, la poesía juega un papel absolutamente marginal en la vida social del mundo moderno. Pero en el mundo griego, la poesía y los poetas eran los principales intelectuales, ¿verdad? Digamos, voy a hacer un anacronismo, pero voy a hacer un anacronismo como para intentar que ustedes me entiendan, que es los poetas en el mundo griego son Hollywood. ¿Ya? Eso es lo que significa, ¿verdad? Es decir, ¿cómo ustedes saben, cómo ustedes educan su subjetividad y educan su conocimiento y educan su sentido del gusto, sus bromas, lo que esperan del amor, lo que esperan de la patria, lo que esperan de la democracia, lo que esperan de un gobernante, ¿verdad? Viendo tele, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que esperan ustedes del amor, por ejemplo? Y que se parezca a las pelis de Katherine Heigl, ¿no? Jennifer Aniston, un poco. O qué sé yo, si les gusta sufrir más, a las de Emma Bronte, ¿no? Como Sense and Sensibility y esto, ¿verdad? O a las novelas mexicanas, cualquiera, ¿verdad? O a Grey's Anatomy. Pero quiere decir, ¿qué esperan ustedes del presidente? Di que sea como el presidente de la peli esta de Will Smith, que invaden unos aliens y que el presidente se pone al frente del ejército, se llama Independence Day, el Día de la Independencia, ¿verdad? Es decir, lo que uno supone que la gente tiene que hacer, ¿cómo lo ha visto? Lo hace viendo tele, ¿verdad? Es decir, la forma de saber qué persona es buena, qué persona es mala, qué persona es agradable o qué persona no es agradable, todo lo aprendemos por la socialización que produce la televisión, el cine, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que alguien tiene un comportamiento heroico? Porque se comporta como el Capitán América. Si no, ¿cómo? ¿Verdad? O se comporta como se comportaría, no sé, Iron Man en una situación estándar. ¿Se entiende? Entonces, para el mundo griego, los poetas son como Hollywood para nosotros. Es decir, son los dueños de la palabra escrita, de las bellas palabras, de las imágenes, y por lo tanto son los dueños de la tradición y de la socialización de una sociedad. ¿Por qué es tan importante la Odisea para el mundo griego? Porque eso se sabía de memoria, no se aprendía, y la gente lo recitaba, y los niños y los adolescentes, todas las personas en el mundo griego oían las historias, las bellas palabras, ¿verdad? Las hermosas palabras de los poetas y aprendían las cosas que tenía que aprender un griego. Aprendían qué era el honor, qué era la dignidad, qué tenían que esperar de los dioses, cuáles eran sus obligaciones con la patria, cómo sabían si una guerra valía la pena o no pelearla, qué sucede después de muerto, a dónde me voy cuando ya no esté aquí, cómo puedo saber que la vida que he llevado es una vida digna de ser vivida. Todo eso cómo se aprendía, imitando a Aquiles, imitando a Ulises, ¿verdad? Eso es. ¿Verdad? Entonces, digamos, eso sirvió durante mucho tiempo
¿verdad? La poesía, la Odisea es anterior a la filosofía. La Odisea es del siglo VII, sí, siglo VII. La filosofía es del siglo IV, es decir, son 300 años. Pues. No estoy seguro si la Odisea es del siglo VII, lo estoy diciendo de memoria. Pero es anterior a la filosofía. O sea, fue primero la poesía y los mitos, ¿verdad? Y hay un momento en el que ese saber se quiebra, ¿verdad? Que es la misma experiencia que probablemente ustedes han tenido cuando, yo no sé qué veían ustedes de niño, pero de niño mis hermanos y yo veíamos muchas novelas mexicanas, ¿verdad? Porque los ponían ahí frente a la tele a ver. Entonces, hay un momento de la vida de ustedes que dicen, mira, mi novio no se parece en nada a Fernando Colunga, ni mis relaciones de pareja se parecen en nada a las de Marimar, y todo lo que se supone que yo tengo que esperar de los chicos, de los varones, de mis parejas, no se cumple. La mayoría no tienen nada parecido a esto que se supone que yo tengo que esperar, y yo creo que esto es mentira. Creo que Televisa me ha mentido toda mi vida, ¿verdad? Es decir, o nadie se parece al chico que aparece en Grey's Anatomy, no existe tal persona, ¿verdad? Entonces eso entra en crisis. Hay un momento que uno dice, creo que no hay príncipe azul, ¿verdad? O sea, no es suficiente las imágenes y las bellas palabras, ¿verdad? O los reyes reales no se parecen en nada a los reyes que aparecen en las películas de Disney. Los gobernantes reales no se parecen en nada a los gobernantes que aparecen en las películas. Entonces, ese saber entra en crisis, ya no va a poder dar respuestas, ¿verdad? Entonces, la poesía mítica entra en crisis, y el otro saber, que es una cosa que llaman los sofistas, que digamos son como, los sofistas fueron como los primeros profesores que existieron, y eran gente que era muy inteligente, y lo que hacía es que le cobraba a los ricos para enseñarle a sus hijos cosas, ¿verdad? Enseñarles matemáticas, enseñarles oratoria. Entonces, por ejemplo, les enseñaban cómo hablar bien, que eso era muy importante, porque las personas que hablaban bien podían ganar un debate y argumentar mejor, y ganar los debates en el ágora y convencer a la ciudad de que hiciera las cosas que ellos querían que hicieran, ¿verdad? Y entonces, digamos, los sofistas eran los expertos de la época, como los tecnócratas, ¿verdad? De nuestra época. Como eso, ustedes han visto en todos los debates, ¿verdad? Cuando hay un debate siempre aparece, ahora vamos a traer el experto del Banco Mundial que nos va a explicar por qué tenemos que aprobar la ley de empleo público, ¿verdad? Entonces aparece el tipo explicando por qué él sí sabe que al país le conviene la ley de empleo público y al resto de gente no. O ahora vamos a traer al experto que nos va a explicar por qué hay que aprobar la minería a cielo abierto en San Carlos, ¿verdad? Entonces aparece un señor de geología que habla explicando por qué es una gran cosa hacer la minería a cielo abierto en San Carlos. Y en medio de estos aparecen estos otros tipos que son los filósofos, que no quieren ni una cosa ni la otra. No quieren ni la poesía, no quieren ni las bellas palabras, ni las imágenes, y tampoco quieren este conocimiento experto, pero a la carta, digamos, interesado, sino que se empiezan a preguntar por cosas como la verdad. ¿Qué cosa es verdad y qué cosas no? Es decir, y ese es su pleito con los sofistas, porque está bien, usted puede hacer un discurso lo suficientemente bello como para convencer a la ciudad que vale la pena ir a la guerra, o puede hacer un discurso lo suficientemente bello como para convencer a la ciudad de que no vale la pena ir a la guerra. Pero, dicen los filósofos, tiene que haber alguna forma de saber si la guerra es justa o no, independientemente de si el discurso es bello o no, ¿verdad? Entonces los filósofos empiezan a preguntar por esto, por la verdad, por lo bueno, por la justicia, por la belleza, en mayúscula, ¿verdad? Y de ahí es que vienen los autores de filosofía que vamos a estudiar ahora, ¿verdad? El primero de ellos es este señor Epicuro, del que voy a hablar ahora,
Y Epicuro está en tensión con otro señor que ese sí es más famoso, que se llama Platón, que puede ser que ustedes lo hayan tenido que leer en generales, y que es muy conocido y que en muchos sentidos es tan importante que ustedes, aunque no hayan leído nunca Platón, puede ser muy probablemente que sean platonistas, ¿verdad? Es decir, es tanta la influencia de la forma en la que Platón entiende las cosas que muchos de nosotros somos como espontáneamente platonistas, ¿verdad? Es decir, somos platonistas sin saber, sin haber leído nunca Platón. Y es un autor muy, muy importante. Entonces, vamos a ver qué onda con Epicuro y qué onda con Platón, ¿verdad? Habíamos dicho, cuando estudiamos el cuento de Christian Andersen, El traje nuevo del emperador, que la ideología, es decir, el estudio de los ídolos, el estudio de las imágenes, siempre tiene dos dimensiones. Una dimensión epistemológica, ¿qué quiere decir esta palabra? Episteme quiere decir conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento. Conocimiento metodológicamente fundado. Es decir, conocimiento en el cual hemos recorrido un camino para construirlo. Hemos construido un método, hemos hecho un camino para saber que eso que sabemos es verdadero. Y tiene otra dimensión que es una dimensión sociológica. Es decir, una dimensión que tiene que ver con la sociedad, con las relaciones sociales de la sociedad. Habíamos visto en el cuento de Andersen, El traje nuevo del emperador, que había una dimensión epistemológica en el cuento, que es el traje existe o no existe. El traje es verdad o no. Eso es una dimensión del conocimiento. Pero también hay una dimensión del conocimiento asociada, por ejemplo, a quién miente y quién dice la verdad en el cuento. ¿Y por qué sabemos que miente? Porque sabemos que dice la verdad. Y luego hay una dimensión sociológica que ustedes recordarán, ¿verdad? Que es, bueno, está el emperador, al que al final inclusive prefiere caminar desnudo en la plaza que aceptar que el traje no existe. Están los cortesanos que prefieren mentir y decir una mentira antes de perder su puesto, perder su prestigio social, digamos, prefieren mentir o mienten producto de un interés que no perder su posición social. Y el niño, quien no tiene ningún prestigio social de ningún tipo, no tiene un empleo que perder, no tiene ningún reconocimiento en la escala de la vida social, y él es el único que dice la verdad. No solo es el único que dice la verdad, sino que tiene un lugar privilegiado para decir la verdad. De todos es el que tiene el mejor lugar para acceder a la verdad, justamente por ser el último en la escala social, ¿verdad? Entonces, la ideología siempre tiene una dimensión epistemológica que tiene que ver con el conocimiento, con cómo conocemos, de qué manera conocemos, y tiene una dimensión sociológica también, es decir,
Eh, es decir, vamos a decir que toda teoría, o por lo menos así lo vamos a estudiar, toda teoría de la ideología tiene una dimensión epistemológica, tiene una dimensión sociológica, pero por lo tanto, todas tienen una conexión entre su definición de qué cosa es verdad y qué cosa es mentira, es decir, cómo podemos saber que estamos en presencia de la verdad, cómo podemos saber que estamos en presencia de la mentira, qué implicaciones tiene eso para la acción ética, para el comportamiento, o sea, porque ética quiere decir, la ética es la reflexión filosófica sobre las acciones humanas, esa es la ética, es el pensamiento filosófico que me permite saber si mi acción es buena o no, eso es lo que significa ética. Que eso está muy devaluado porque en nuestro país ética quiere decir derecho, quiere decir los códigos de ética de los colegios, ¿verdad? Que eso no tiene que ver nada con la ética. Y tiene que ver con la política, es decir, con qué tipo de sociedad esa persona desea y defiende, ¿verdad? Como diría Antonio Gramsci, digamos, toda epistemología tiene efectos políticos, ¿verdad? Toda epistemología tiene efectos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma en la que nosotros construimos el conocimiento, determinamos la verdad de las cosas, construimos el camino para poder saber algo, tiene efectos políticos ya entra, ¿verdad? Y esto es una cosa que es muy importante para, para el estudio de la disciplina, el estudio del trabajo social. Pero entonces vamos a ir a materia, ¿verdad? ¿Qué es ídolo en Epicuro? ¿Qué significa? Ídolo es esto. Ídolo, simulata, son sutiles partículas de átomos. ¿Y en qué fragmento aparece? Aparece en este fragmento que está aquí. Creo que tengo una presentación más larga de Epicuro aquí. Mejor. Sí, ahorita volvemos sobre esto. Este es el fragmento donde aparece por primera vez la idea de ídolo, ¿verdad? Dice, de la superficie de las cosas arrancan con constante fluir que la sensación no percibe. Y ocurre así porque por razón del cumplimiento puesto, la cosa misma retiene firmemente durante largo tiempo esta misma ordenación y disposición de los átomos. Y el movimiento de estas superficies que se desprende es extraordinariamente rápido en el aire, ya que no es necesario que lo desprendido tenga alguna profundidad. Semejante representación no contradice las sensaciones, siempre que nos fijemos en cómo producen las imágenes sus efectos, que es provocando una simpatía en las cosas exteriores con nosotros. De ellas parten, por tanto, emanaciones como imágenes, y aquí esta parte en negrita es porque aquí es donde aparece la palabra ídolo. De ellas parten, por tanto, emanaciones como imágenes, como ídolos, que vienen a grabarse en nosotros y que hacen que veamos las formas y los colores de las cosas. Entonces, la ves como aparece esta palabra. Y entonces, ¿qué quiere decir eso, profe? Quiere decir lo siguiente, que es Epicuro, que es un autor muy poco conocido, que se le considera
fundador del epicureísmo. Y esto es una cosa que les puede parecer muy rara, pero bueno, así fue. Epicuro es uno de los autores que tiene mala prensa, es decir, no es tan popular como Platón y como Aristóteles, y eh, epicureísmo fue un insulto durante mucho tiempo en el mundo europeo. De hecho, si ustedes han visto Cosmos, la serie de Neil deGrasse Tyson, hay dos versiones, la de Carl Sagan y la de Neil deGrasse Tyson. En el primer episodio de Cosmos, Neil deGrasse Tyson habla sobre Giordano Bruno, que es uno de los grandes científicos del mundo moderno, ¿verdad? Perseguido por la iglesia, de hecho, muerto por la iglesia. Y a Giordano Bruno de lo que se le acusa es de ser epicureísta. Entonces, durante mucho tiempo, epicureísmo significó ser ateo, y eso era un crimen. Aunque Epicuro no es ateo, ¿verdad? Pero se consideró como sinónimo de ateísmo, ¿verdad? De infidelidad, de impiedad, ¿verdad? Diría la iglesia. Pero Epicuro es un filósofo que es contemporáneo a Platón, es probablemente el gran rival de Platón. Ambos son filósofos, es decir, ninguno de los dos es poeta, ninguno de los dos es sofista. Los dos son filósofos. Ambos tienen sus propias escuelas de pensamiento. La academia, que es el nombre que tienen los seguidores de Platón. El jardín, que son los seguidores de Epicuro. Y en ambos hay una disputa que tiene que ver con todo el terreno, qué es la verdad, qué es lo bueno, cómo debe ser la ciudad, ¿verdad? Entonces, Epicuro tenía una teoría, de cómo surgía la naturaleza, ¿verdad? Epicuro, siguiendo a un señor que se llama Demócrito, creía que el mundo estaba hecho de átomos. Y de ahí es donde Dalton saca el nombre, el fundador de la química moderna, de Epicuro. Ellos creían que el mundo estaba hecho de átomos, es decir, Platón sostenía que el mundo había sido creado por un demiurgo, es decir, como por un gran artesano, ¿verdad? Que había creado el mundo. Eso está en un texto que se llama el Timeo. Sí, creo que eso está en el Timeo. Pero Demócrito ni Epicuro no estaban de acuerdo con eso, decían que el mundo estaba hecho de átomos, es decir, de pequeñas partículas indivisibles, y que todo lo que existía era combinaciones de átomos. A mí lo que me sirve como para entender lo que ellos me quieren decir, a mí lo que me recuerda es como a los Legos. No sé si ustedes tienen Legos y juegan con Legos, mi hija juega mucho con Legos. Los Legos tienen como un montón de piecitas y de combinaciones, ¿verdad? Y dependiendo de las combinaciones, usted puede hacer cosas muy sencillas o puede hacer cosas muy complejas, ¿no? Uno puede hacer un mar de Lego, una ciudad de Lego, no sé, un cohete de Lego, un vaso de Lego, ¿verdad? Pero todos son Legos, todos son combinaciones de Legos, ¿verdad? Entonces, Demócrito y Epicuro lo que decían es que el mundo estaba constituido, que el mundo no lo había creado nadie, que no había ninguna inteligencia superior que hubiera creado el mundo según un plan, que eso no era verdad, sino que el mundo, lo que pasó, y esto es una explicación muy divertida de
oscuro, por cierto, también me parece muy divertido. Lo que sucedía es que antes, en algún momento, lo que habían eran átomos que caían. O sea, los átomos son muy variados, tienen distintos colores, distintos tamaños, distintos pesos, pero todos caían así, como para abajo, ¿verdad? Como en caída así. Como la Matrix, un poco, ¿se han visto la Matrix? Es como así. Y que un día, y esta explicación a mí me parece de lo más chistosa, ahí sabe, donde hay un puntito. Hay puntito. Puede ser. Puntito. Un buen día, hay un átomo que decide moverse, ¿verdad? Y ese átomo que decide moverse desordena todo y crea todas las cosas, ¿verdad? Y todas las cosas son distintas combinaciones de entrelazamiento de átomos, ¿verdad? Y ese atomito que un buen día se mueve, decide moverse porque sí, porque quiere, porque es libre, se llama Clinamen, es el nombre que tiene el movimiento del átomo, el Clinamen. Hay un buen día, un átomo decide moverse, inclinarse, como un acto libre, libérrimo de él, y construye el mundo, ¿verdad? Platón, siguiendo otras tradiciones, decía que no, que el universo lo había creado una inteligencia, un gran artesano, ¿verdad? Un demiurgo. ¿Y por qué eso es importante, profe? Eso es importante porque tiene unas implicaciones que ya van a ver, unas implicaciones epistemológicas y políticas muy importantes, que son las siguientes, que es, si todos son combinaciones de átomos, eso significa combinaciones. Eso significa que cuando morimos, lo que sucede es que hay otra combinación de átomos. Por eso es que morimos. Es decir, que en realidad el cuerpo y eso que le llamamos el alma, que los griegos le llamaban el alma y todo eso, nosotros le llamamos alma, no son más que combinaciones de átomos de distinto tipo, unos más pesados, unos más livianos, y cuando morimos lo que pasa es que los átomos se reconfiguran distinto y que en realidad no es que exista cuerpo y alma, lo que existen son distintas combinaciones de átomos, unas más sutiles, otras más pesadas. A las más sutiles le decimos alma, a las más pesadas le decimos cuerpo. Y media vez morimos, lo que hay es una combinación distinta de átomos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay alma. Esto es lo que quiere decir, ¿verdad? Y Platón defendía que no, que había cuerpo, que había alma, que el cuerpo era la cárcel del alma y que el alma, media vez el cuerpo moría, transmigraba. Y la transmigración del alma, por ejemplo, era lo que explicaba por qué nosotros en los sueños podíamos ver ciudades que no conocíamos, ¿verdad? O podíamos ver personas que no sabíamos quiénes eran hasta que los conocíamos después de haberlos soñado, ¿verdad? O por qué cuando llegábamos a una ciudad nueva que nunca habíamos ido, la veíamos y nos parecía familiar. Y es porque nuestra alma había conocido ese lugar en otra vida, ¿verdad? Entonces, tenía unas implicaciones filosóficas muy importantes, que es si existe el alma o no, si el alma continúa
después de la vida. Y luego tenía también otras implicaciones muy importantes, que es nuestra relación con la muerte, ¿verdad? Porque para Epicuro, la muerte no era algo importante en la medida en la que cuando nosotros estamos vivos y la muerte no es nada, y cuando morimos ya no somos, y por lo tanto no es relevante, ¿verdad? Esa explicación, bueno, esa y otras cosas, se le granjeó como muy mala prensa a Epicuro entre los sacerdotes, sobre todo, porque aquí voy a ir a la parte anterior. Epicuro defendía esto, ¿verdad? Lo que se llama el cuádruple remedio de la filosofía para los hombres, para los seres humanos. Dice, todo el valor de la filosofía, esto es lo que dice Epicuro, reside pues en dar a los hombres, a los seres humanos, un cuádruple remedio, que es libertar a los hombres del temor a los dioses, demostrando que por su naturaleza feliz, los dioses no se ocupan de los asuntos humanos, libertar a los hombres del temor a la muerte, demostrando que no es nada para el hombre. Cuando existimos nosotros, la muerte no existe. Cuando existe la muerte, no existimos nosotros. 3, demostrar la accesibilidad del límite del placer, es decir, el fácil logro del placer mismo. 4, demostrar la lejanía del límite del mal, es decir, la brevedad y la previsibilidad del dolor. Esto es lo que se llama como el cuádruple remedio de Epicuro, pero vamos a verlo con más detalle adelante. Por el momento, vamos a regresar a su teoría de los átomos, ¿verdad? Porque entonces, para él, todo está hecho de átomos. ¿Y cuál es la pregunta epistemológica? ¿Cómo sabemos que algo es verdad? Y para Epicuro, Epicuro se le dice un sensualista. Que un sensualista quiere decir que él considera que el criterio de la verdad son los sentidos, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que los sentidos no nos engañan y son el principal criterio de verdad. Es decir, lo que es verdad es aquello que podemos ver, que podemos oler, que podemos sentir, y eso es lo que es verdadero, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que no sé, que una mesa es dura? Porque podemos sentir la mesa, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que algo es dulce? Porque lo probamos. ¿Cómo sabemos que algo es bello? Porque lo podemos ver, ¿verdad? Y nos asombra. Entonces, es un defensor de los sentidos. ¿Y cómo sabemos que los sentidos no nos engañan? Y es justamente ahí donde aparece esta idea de la sutil película de átomos, el ídolo. Porque lo que dice Epicuro es, digamos, ¿cómo sabemos? Voy a hacer un dibujo en la silla. ¿Cómo sabemos que la silla que tenemos al frente, silla, eso es una silla? No, silla de palito, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros. Muñeco de palo, un clásico de todos los tiempos. Ya voy a terminar mi dibujo maestro. ¿Verdad? Esos somos nosotros. Y ¿cómo sabemos que esta silla es una silla? Y lo que dice Epicuro es que esta silla, que está hecha de átomos, dispara sutiles pedazos de partículas
que impactan sobre nuestros sentidos, que son en todo iguales a la silla misma, ¿verdad? Y eso es lo que explica que nosotros sepamos que esta silla tiene este tamaño, tiene este color, tiene esta profundidad, ¿verdad? Son estas sutiles películas de átomos que impactan sobre nosotros, las que explican que esta silla es una silla, ¿verdad? Y son en todo iguales a la silla. Ese es el criterio de lo que Epicuro considera que es verdad. Entonces, Epicuro, desde el punto de vista epistemológico, es sensualista, ¿verdad? Es decir, defiende que el criterio de verdad son los sentidos. Y los sentidos no nos engañan porque los átomos salen disparados de las cosas, nos impactan en nuestros sentidos y ese impacto produce una imagen que es en todo igual a la realidad, ¿verdad? Entonces, obviamente uno se preguntaría, bueno, pero si eso es así, si nuestros sentidos no nos engañan, querido señor Epicuro, pero la gente se engaña, o sea, la gente se equivoca, hay mentiras, hay engaños, hay ignorancia. Entonces, si todos tenemos sentidos y los sentidos no nos engañan nunca, ¿cómo nos equivocamos? ¿De dónde viene el error? ¿De dónde viene la equivocación? Y aquí la explicación de Epicuro es, bueno, es que el error viene de una cosa que se llama la imaginación, que va a ser la gran culpable, ¿verdad? Imaginación, ¿verdad? Que fíjense, en griego, imaginación se dice fantasmata. Que es de donde luego van a venir otras palabras que van a ser muy importantes para nosotros, como fantasma, fantasía, fantasioso. Otra palabra que va a ser muy importante luego, imaginario. Todas esas palabras tienen una raíz común en imaginación y en fantasmata. Y en esta idea que es que la imaginación nos engaña. Porque lo que dice Epicuro es que el error viene de la imaginación. O sea, los sentidos no se equivocan nunca. Y lo que produce el error es la imaginación. ¿Cómo la imaginación, profe? Sí, porque Epicuro lo que dice es que la imaginación mezcla las sensaciones. Entonces, un poco la epistemología que defiende Epicuro, lo que dice es los sentidos son el criterio de verdad. Eso no quiere decir que es como la objeción que uno podría hacer es, bueno, pero entonces para saber que algo es caliente, nos tenemos que quemar siempre la mano, ¿verdad? Para saber que algo es caliente. O para saber que algo es rojo, lo tenemos que estar viendo siempre para saber que es rojo. Y él dice, no sucede así. Lo que pasa es que el criterio de verdad son los sentidos, porque lo primero que hacemos es sentir, tener una impresión sensible, y esta impresión sensible luego nosotros hacemos generalizaciones, ¿verdad? Esa impresión sensible se queda en nuestra memoria y a partir de esta impresión sensible que se queda en la memoria se producen anticipaciones, que eso quiere decir conceptos genéricos. Es decir, si nosotros ya nos quemamos una vez, sabemos que las cosas que se parecen al fuego o que tienen el estilo del fuego,
queman, entonces no vamos a volver a meter la mano. Porque ya tenemos la idea abstracta, digamos, del fuego. Cuando ya vimos el rojo una vez, ya no tenemos que volver a verlo siempre, ya tenemos la imagen del rojo. Cuando aprendemos una letra, no tenemos que estarlo ya escribiendo todos los días, sino que ya tenemos el concepto de la letra, ¿verdad? Pero digamos, no es necesario repetirlo, solo es necesario que haya pasado alguna vez por los sentidos, ¿verdad? Y lo que dice Epicuro entonces es que lo que sí pasa es que hay una cosa que se llama la imaginación, que es la que induce engaño porque mezcla las sensaciones. Es decir, la explicación que habría aquí es, por ejemplo, ¿cómo sabemos, es la explicación, cómo se puede explicar la quimera? Que es un monstruo mitológico griego, es una mezcla de león, águila y serpiente, es una quimera. O cómo puede ser que entendamos que es un unicornio si nadie ha visto un unicornio nunca. O cómo podemos saber que hay un grifo, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender, cómo podemos dibujar un grifo, que es un águila con león, ¿verdad? Estos son todos criaturas mitológicas. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que nuestra imaginación mezcla las sensaciones. Es decir, nosotros lo que tenemos es sensaciones que son verdaderas. Tenemos la sensación de la imagen de un león, que eso ha sido visto. Y hemos visto un león o hemos visto felinos. Tenemos la sensación, la imagen de un águila, ¿verdad? Y eso es verdadero también. Lo que pasa es que nuestra imaginación, ¿verdad?, las mezcla y las confunde. Y de ahí viene el error de la imaginación, ¿verdad? Un ejemplo, que es el ejemplo que yo siempre pongo para estudiantes de trabajo social, que son mayoritariamente mujeres, ¿verdad? Que es, por ejemplo, que ojalá no les haya pasado, pero puede ser que ya les haya pasado en la vida, que es el ejemplo de el novio patán, que es una experiencia que han tenido muchas mujeres latinoamericanas. Ojalá que ustedes no, pero si lo han tenido, se van a reconocer en este ejemplo. Si ustedes estuvieran al frente de Epicuro, ustedes le podrían decir, vea, señor Epicuro, yo no creo que usted tenga razón, porque, por ejemplo, yo me equivoqué con mi último novio, que era un patán. Yo creía que era un buen tipo, pero resultó ser un patán y me equivoqué. Y ahí mis sensaciones no me ayudaron en nada a poder saber que el tipo era un patán, ¿verdad? Y Epicuro le respondería que no, que las sensaciones que ustedes tuvieron fueron correctas. Lo que pasa es que la imaginación las mezcló. Es decir, ustedes mezclaron imaginaciones. Por ejemplo, fueron a la playa con el patán de turno y se sintieron muy bien y pensaron que era que la combinación de playa y patán las hacía sentir bien. Pero era un error. ¿Por qué? Porque en realidad estaban mezclando la imagen de viajar con el patán y la sensación de bienestar de ir a la playa. ¿Cómo ustedes pueden confirmar que es un error? Porque ustedes van a la playa sin el patán
y se sienten bien. Es decir, la sensación de bienestar que tenían no tenía que ver nada con la compañía que tenían para ir a la playa, sino que tenía que ver con la experiencia de la playa. Y la inteligencia, la racionalidad, recaería en que ustedes pudieran distinguir que en realidad lo que les producía placer era la presencia de la playa y no la presencia del tipo, sino que, y que suprimiendo la presencia del tipo, se mantenía la sensación de bienestar de la playa, inclusive se podía aumentar la sensación de bienestar de la playa y la sensación de malestar que producía el tipo ya no está. Entonces lo que pasa es que uno mezcla las imágenes y por eso se confunde. Y la actividad racional, la actividad lúcida, la actividad de la filosofía es justamente poder distinguir esas sensaciones una de la otra. Por eso es que Epicuro va a decir esto, ¿verdad? Okay. ¿Verdad? Epicuro ve en la filosofía el camino para lograr la felicidad, entendida como liberación de las pasiones. Así pues, el valor de la filosofía es puramente instrumental. Su fin es la felicidad. Mediante la filosofía, el hombre se libra de todo eso inquieto y molesto. También se libra de las opiniones irrazonables y vanas, de las turbaciones que ella produce. La investigación científica encamina a investigar las causas del mundo natural, no posee otro fin, ¿verdad? Entonces, para Epicuro, la investigación, el conocimiento, está asociada a poder conocer las causas naturales del mundo. Las causas naturales del mundo está asociado a las sensaciones, ¿verdad? Entonces, las sensaciones le indican a uno las verdades, las sensaciones no son falsas, y esas sensaciones le ayudan a uno a saber si las cosas son verdaderas o no. Y el engaño es producto de la imaginación que nos mezcla las cosas. La actividad racional de nosotros es poder distinguir con claridad, de dónde vienen las sensaciones, es decir, cuáles son y de dónde vienen las sensaciones. Esta es la idea de Epicuro, ¿verdad? Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? ¿O ya se quedaron dormidas? ¿Están dormidas? No, hagan así para saber que no están dormidas. Ok, entonces, ¿cuál es? Vamos a regresar aquí sobre el dilema epistemológico. ¿Cuál creen ustedes que es un buen argumento para refutar a Epicuro? ¿Verdad? Porque Epicuro dice, las sensaciones son verdaderas. Y entonces, aquí aparece el bueno de Platón diciendo que es uno de los grandes rivales de Epicuro, diciendo, eso no es verdad. Eso no es verdad. Las sensaciones son falsas. Y Platón, como para Platón, lo verdadero y el criterio de verdad es una cosa que se llama, en griego se llama la idea, el eidos. También se puede traducir como la forma.
Se puede traducir como el concepto. Para Platón, lo que es verdadero es el concepto, la idea, no las sensaciones. Las sensaciones son falsas. ¿Qué es lo que dice Platón? Epicuro está equivocado porque las sensaciones y nuestro propio cuerpo, porque Platón tiene mucha desconfianza en el cuerpo y por eso es que, y eso quedó en la cultura occidental, ¿verdad? Digamos, el desprecio por el cuerpo. Luego vamos a ver que es muy importante en la tradición judeocristiana, ¿verdad? Es decir, que toma muchas de las ideas de Platón, aunque Platón obviamente no es cristiano, es anterior al cristianismo, pero de Platón vienen muchas ideas que luego van a ser tomadas por el cristianismo y que van a llegar por esa vía hasta nosotros. Para Platón, el cuerpo es la fuente del error. El cuerpo engaña, siempre. ¿Cuál es el ejemplo típico del engaño del cuerpo? Las ilusiones ópticas. Nosotros vemos que las cosas están más cerca de lo que realmente están, ¿verdad? Por ejemplo, si las cosas están en una curvita así, parecen más cercanas de lo que realmente está. Nosotros escuchamos sonidos donde no hay nada. Es más, el ejemplo que pone Platón, que es el mejor ejemplo, para decir, nosotros creemos que nosotros estamos fijos. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros sentimos con nuestro cuerpo? Que estamos fijos y que el sol gira alrededor de nosotros. Y no es verdad. Nosotros vemos el sol del tamaño de un balón de fútbol y ese no es el tamaño del sol. Nosotros vemos que el sol se mueve en el cielo y que nosotros estamos fijos. Y en realidad es al revés. Nosotros giramos alrededor del sol, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros vemos y oímos no es verdadero, es falso. Y los que nos engañan son los sentidos. Y los sentidos son la cosa menos fiable del mundo porque los sentidos, como la materia, caduca, se degrada. Es decir, nuestros ojos cada vez son menos fuertes. Digamos, si yo me quito los lentes, por ejemplo, yo no veo ya ni siquiera cuadros y fotos, veo manchas. Entonces yo diría que mis estudiantes son manchas y ustedes no son manchas, son personas con siluetas humanas. Pero mi vista me engaña y me hace creer que ustedes son manchas y no lo son. Digamos, esa no es su forma. Y conforme uno crece, el oído se lo va haciendo más incapaz de oír bien, la vista se le va haciendo más incapaz de oír bien, los sabores se les va perdiendo la agudeza. ¿Por qué? Porque la materia se degrada, se degenera, se caduca, ¿verdad? Entonces, él va a decir, Epicuro está completamente equivocado porque las sensaciones son falsas, las sensaciones nos engañan. Es muy obvio que no es verdad que nosotros estamos fijos y que el sol se mueve. Y en realidad, y esto es lo que va a decir Platón, lo que es verdadero es el concepto, la idea, la forma. Aquí él está pensando en una ciencia que es la ciencia que está progresando más en el mundo griego en ese momento, que es la matemática.
¿Por qué? Porque la matemática tiene una cosa que es que la matemática se mueve con conceptos. ¿Cuáles son los conceptos que existen? Por ejemplo, los números. Perdón. Cuando nosotros usamos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos usando conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacemos esta operación, 10 más 6. ¿Cuánto es 10 más 6? ¿10 más 6? ¿Cuánto es? 16, ¿Cuánto? 16, 16, ¿verdad? ¿16 qué? ¿16 qué? Unidades. 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 Son unidades. ¿Cómo sabemos que no son 16 mangos? O 16 carruajes. Hazel Torres. Sí, porque no se especificó desde un inicio Porque no se especificó. lo que es. No se especificó desde un inicio lo que es. ¿Será esa la respuesta? Pero creo que tiene muchas respuestas. O sea, la pregunta es como muy complicada de responder, porque nada más, ¿Cómo? Porque nada más que. perdón, profe, se me apagó el micrófono. Ajá. Que no, Dios nada más preguntó que 16 qué, y puede ser lo que sea, digamos. Muy bien, Noelia. Excelente. Otra bolsa, sí, otra bolsa de jocotes para Noelia. Claro, es que pueden ser 16 lo que sea. Muy bien, Noelia. Muy bien. Porque si uno dice 16, ¿qué? 16 mangos. ¿Sí? 16 cajas. ¿Sí? 16 libros. ¿Sí? 16 puertas. ¿Sí? 16 jugadores del Deportivo Saprissa. ¿Sí? De hecho, debería dejar de decirlo. ¿Por qué? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 son conceptos. No quiere decir 6 mangos. No quiere decir, yo no sé si ustedes han visto, es muy divertido, si tienen hermanos chiquitos, o si tienen hijos, o si tienen primos chiquitos, véanlos o acuérdense ustedes cómo aprendieron a contar, ¿verdad? Cómo aprendieron a contar. Recuerden que cuando ustedes estaban aprendiendo a contar, tuvo que haber sido así. Ustedes tenían que usar los dedos de las manos, ¿verdad? O sea, es como aprende uno en el kinder, ¿no? O sea, 4 y 3, ¿verdad? 2 y... Lo hacía con esto, con los dedos, materialmente. Ya luego, cuando ustedes fueron dominando eso, ya no lo hacían así, sino que solo lo hacían en automático, lo contaban. ¿Por qué? Porque el número es un concepto que quiere decir, es uno de cualquiera cosa, uno que sea. Dos, cualquiera cosa, dos que sea. Es irrelevante, ¿verdad? Es irrelevante. En ese sentido, si ustedes han visto el Chavo del Ocho, que tiene ese chiste, ¿verdad? Es que eso yo me lo sabía con naranjas, ¿verdad? Que le preguntan, ¿cuántos son 6 naranjas más 5 naranjas? Pero dice, no, yo me lo sabía con mangos, ¿verdad? Que es un chiste que hace Godínez. ¿Qué es el chiste de eso? Que los números no necesitan cualidades específicas. No quiere decir 6 mangos, no quiere decir 6 naranjas, quiere decir 6 de lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Él lo dijo muy bien. ¿Qué es eso? Es el concepto de 6 como tal. No son 6 tornillos, 6 manzanas, 6 libros con su específico color, con su específico tamaño, con su específico peso, no. Es una generalización, es un concepto que dice 6 de lo que sea.
Y 6 de lo que sea más 5 de lo que sea siempre va a ser 11. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y la matemática se mueve con esa abstracción, ¿verdad? Cuando uno, a ver si se acuerdan, cuando a uno le dicen esto, le dicen a al cuadrado, cuando es 11 al cuadrado, más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, ¿verdad? Recuerdan, la suma de los cuadrados de los dos catetos es igual que el cuadrado de la hipotenusa. Eso quiere decir que es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Eso, y uno lo ponen a dibujar un triángulo, ese triángulo, ¿verdad? Que no lo voy a dibujar aquí, porque no hay para hacer triángulos aquí. Hay muñequito para hacer triángulos, no, no. O sí, tal vez sí, no lo sé. No, esto es un rombo. Bueno, no importa. Aquí, en esta parte. Cuando uno le enseñan un teorema, cuando hace un triángulo, no quiere decir el triángulo de cartulina azul que trajo Bernardita, o no quiere decir el triángulo de este tamaño, de 5 por 4 por 3 que hizo Hazel. Quiere decir cualquier triángulo, no importa cuál sea, no importa que usted no lo dibuje, va a tener esas cualidades. Es un concepto, ¿verdad? Y es una cosa que defiende Platón, ¿verdad? Porque él dice, por ejemplo, los perros. ¿Cómo sabemos que un perro que es chiquitito como un chihuahua, que parece una rata, o grande como un afgano, que parece que es más grande que un ser humano, es como, que parece como una vaca más bien, como algo tan grande como un perro afgano, o tan chiquito como un chihuahua, es un perro? ¿Por qué le decimos perro? Si son tan diferentes de tamaño, de ladrido, de contextura, de color, de fuerza, de edad, porque es que todos son perros, si son tan diferentes, ¿verdad? Igual que es diferente una manzana, un camión o un libro. Es porque lo importante es el concepto, el concepto. Lo importante no son los perros materiales, no es el chihuahua de mi vecino y el afgano de mi otro vecino, sino que es la idea de perro, la forma de perro, eso es lo importante. Es la forma perro, la idea del perro, lo que es importante. No este perro, ni aquel perro, sino la idea, la forma del perro. Eso es lo que es verdadero, el concepto de perro, ¿verdad? Y eso es lo que nos permite saber que un chihuahua y un afgano es un perro, pero que un mapache no lo es, ¿verdad? Entonces Platón va a ser un defensor de la idea, del concepto, y se va a apoyar en una cosa muy importante, que es en la matemática y en las observaciones astronómicas que utilizan la matemática. Y sobre esa base va a decir, vean, la ciencia, la matemática, muestra las cosas que son verdaderas, independientemente de que las veamos o no, independientemente de que nuestras sensaciones nos digan lo contrario, ¿verdad? Entonces, así es como le va a responder él a Epicuro, ¿verdad? Platón va a hacer un gran debate epistemológico en el sentido de que no es el cuerpo, sino que es el concepto lo que es verdadero. Y para saber qué es verdad, nosotros tenemos que captar el eidos, la forma, el concepto de las cosas. Eh, para saber si un campo es más grande que otro, para saber si entre dos puntos de un lugar a otro es una distancia más corta o más larga, no lo tenemos que hacer caminando, no lo tenemos que hacer a ojo de buen cubero, no tenemos que decir, sí, yo creo que de aquí para allá es más corta la distancia, así que vamos a irnos por allá, sino que usted tiene que usar la matemática, tiene que usar los conceptos que son lo que son verdaderos, ¿verdad? Y eso es una gran respuesta a Epicuro, y además le va a decir, y es una tontería lo que dice el señor Epicuro, no dice eso en el texto, si ustedes, o sea, estoy vulgarizándolo para que ustedes lo entiendan.
pero digamos, el contenido de lo que dice es, y además la idea de que el cuerpo y las sensaciones son la fuente de la verdad, es de las ideas más incorrectas, porque el cuerpo lo pasa engañando a uno. De hecho, el cuerpo es el gran obstáculo para poder conocer, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque Platón pone, por ejemplo, y esto es un debate muy interesante para la teoría de pedagogía y para el conocimiento. Por ejemplo, él dice, el cuerpo y las sensaciones son enemigos del conocimiento. Si nosotros dejamos nuestro cuerpo a nuestro propio funcionamiento, nunca vamos a querer conocer nada, ¿verdad? El conocimiento viene justamente de ponerle límites a las sensaciones y al cuerpo, ¿verdad? Que es una experiencia que ustedes han tenido, que es, tengo que estudiar filosofía para el examen. ¿Qué escojo? 1, dormir. 2, ver tele. 3, comer. 4, ir a bailar. 5, estudiar Epicuro. ¿Qué escogerían? ¿Qué es lo que les dice sus sensaciones? ¿Qué les parece más agradable? Dormir, ver tele, comer, ir a bailar o estudiar Epicuro. Anthony Bolaños, ¿qué le dice a su cuerpo que es más agradable? Dependiendo del día, En este preciso instante, estudiar Epicuro, porque estoy aquí en la estudiar clase, Epicuro. sí. En este preciso momento sí estoy en la clase. Eso es lo que le gusta más. No, es que la pregunta no es qué me gusta más, es qué decido hacer en este momento. No, yo no le pregunté eso. ¿Qué le gusta más? ¿Qué le produce más De placer? todo eso, ¿Eh? ver tele. Ver tele. Porque ahí Anthony Stein, cuando Anthony dice, ¿cómo fue que dijiste? Es lo que decido Dependiendo del hacer. momento, dije yo. Sí, Bueno, sí, en este momento es lo que decido hacer, sí. lo que decido hacer, dice Anthony. Muy bien. Ven, entonces ahí Anthony, y luego dice, ¿qué es lo que me gusta más? ¿Qué es lo que me produce más placer? Dice Anthony, ver tele. Ahí Anthony está haciendo Platón, sí es. Anthony Platón Villalobos, ¿verdad? Y ven que somos muy espontáneamente platonistas, aunque no lo hayamos leído. Anthony dice, claro, es que yo decidí estar acá. Y justamente, esto es lo que decía Platón, el conocimiento se logra en contra de las sensaciones, ¿verdad? Es decir, Anthony, aunque le gustaría más dormir, ver tele, comer o bailar, decide venir a la clase y decide aprender, ¿verdad? Y el cuerpo le dice otra cosa, ¿verdad? El cuerpo lo que le dice es, no, vaya a ver tele, ¿verdad? Que es cuando estábamos en presencial, tenemos varios comer antes, ¿verdad? María dice comer, Fabricio dice comer, Lady dice comer, ¿verdad? Entonces, claro, yo siempre ponía el ejemplo cuando estábamos en presencial, que es como en estas fechas, que es muy caliente, ¿verdad? Y siempre hay mucho calor y eso, el calor de Semana Santa, ¿verdad? Que uno está al mediodía y va camino a la clase de filosofía y de repente se topa a sus amigos y le dicen, hey, vamos a tomar un fresco, ¿verdad? O vamos a tomar una cerveza, o sea. Entonces uno dice, tomar cerveza, ir a clase con Roberto de Epicuro, tomar cerveza, ir a clase con Epicuro, ¿verdad? Entonces, si uno le hiciera caso a las sensaciones, uno tendría que ir a tomar cerveza y se pierde la clase y por lo tanto no aprende, ¿verdad? Entonces, Platón justamente considera que el conocimiento necesita de un disciplinamiento del cuerpo, ¿verdad? O, o, o cuando uno dice, sí, me voy a llevar la lectura de Filo para la cama y ahí la leo. Y en realidad uno se está engañando, porque uno tiene sueño y se duerme, ¿verdad? Entonces Platón dice eso, ¿verdad? Uno tiene que como poner en cinta al cuerpo para que aprenda, porque si no, no aprende. Uno tiene que, Anthony lo hizo muy bien, dice, yo elegí, ¿verdad? Entonces, hay un esfuerzo de la voluntad de Anthony para querer aprender,
¿verdad? Eso es lo que dice Platón. Ven que somos como muy platonistas nosotros, sin haberlo leído nunca. Entonces, para él, para Platón, Epicuro está equivocado primero porque las sensaciones no son equivocadas. No solo eso, sino que además el cuerpo como tal es la fuente del error. Y no pueden ser las sensaciones, el criterio de la verdad por las sensaciones son muy equívocas. Y nuestro propio cuerpo material es muy equívoco y lo que es verdadero es el concepto, que no solo, que además es universal, ¿verdad? Eso es como que lo que le gusta a Platón. La matemática es verdad, no importa dónde usted esté, no importa si usted es grande o pequeño, no importa si usted es hombre o mujer, no importa si es esclavo o hombre libre, no importa si usted es griego o es bárbaro, la verdad de la matemática es universal. Eso es lo que le gusta. Y no solo es universal, sino que es atemporal. Atemporal. No importa el tiempo y no importa la historia, eso es verdadero, ¿verdad? 10 más 6 es siempre 16, no puede ser otra cosa. No importa que ustedes estén en Grecia, no importa que estén en Timbuktu, no importa que tengan 10 años, no importa que tengan 8 años, va a dar 16. Eso es lo que le, como con lo que conecta Platón, ¿verdad? Y entonces tiene que ver con eso, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio de la verdad? El criterio de la verdad es el concepto, el criterio de la verdad son las sensaciones. Epicuro le va a dar una gran respuesta, y con esto termino porque ya son las 3 y lo divido en grupos, porque Epicuro dice, vean, lo que está diciendo Platón no tiene sentido, porque la palabra clave de Epicuro es, y aquí ya entramos con la ética de Epicuria, no con la epistemología, sino con la ética. La ética de Epicuro es una ética que se le dice hedonista, que es una mala palabra, ¿verdad? Hedonista quiere decir como alguien hedonista es como Charlie Sheen en Two and a Half Men, digamos, eso sería como un tipo hedonista. O un poco como Tony Stark antes de ser Iron Man, también sería un tipo hedonista. Es decir, alguien que solo importa como los placeres más inmediatos, ¿verdad? O sea, como que no tiene ningún criterio como moral o político superior para guiar su vida, sino que solo hace aquello que le parece placentero. Esa es como la versión negativa de hedonista. Y es porque ya les había dicho, Epicuro que como que tuvo mucha mala prensa, entonces hay mucha mala interpretación de lo que él dice. Hedonista es una palabra que viene del griego hedoné, que es una palabra muy interesante porque efectivamente significa acercarse al placer, pero también significa alejarse del dolor, significa las dos cosas. En la versión como vulgar que quedó del epicureísmo, hedoné o hedonista quiere decir solo alguien que solo busca el placer, es como la versión vulgar, pero hedoné, el concepto epicúreo, significa otra cosa. Significa acercarse al placer, alejarse del dolor, porque este es el criterio para encontrar la felicidad y el conocimiento. El conocimiento y luego, por lo tanto, la felicidad, porque el conocimiento solo es importante para alcanzar la vida feliz. Si no, no. ¿Y qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que dice él? Vea, lo que Platón dice es mentira. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere conocer algo de verdad y ese conocimiento tiene que ver con la vida feliz de uno no se cansa y no se aburre, ¿verdad? Es decir, y que es la experiencia que probablemente ustedes han tenido cuando hay algo que les gusta, de verdad, que les apasiona el conocer, ¿verdad? Que es, qué sé yo, cuando yo era, como cuando uno encuentra una novela que le parece muy interesante, ¿verdad? Y uno engancha con la novela y la lee y se levanta y no quiere ir a comer, sino que quiere pasar leyendo y llega la mamá y le dice, hey, ¿usted no va a desayunar? Y no, le dice, no, ma, voy a leer un rato más y luego voy, ¿verdad? Y uno no quiere hacer otra cosa que terminarse la novela, ¿verdad? Porque es muy interesante, ¿verdad?
Cuando uno conecta realmente con algo, con un conocimiento que tiene que ver con la vida feliz que uno quiere llevar, eso ni es doloroso, ni uno tiene que aplicarle ninguna violencia a su cuerpo, sino, ni ninguna disciplina a su cuerpo, sino que uno lo hace por gusto y lo hace solo, ¿verdad? Si uno realmente le gusta un libro, se lo va a leer de un tirón. ¿Por qué? Porque le gusta, porque ese conocimiento le es útil para su vida feliz, para tener una vida feliz, y además no le produce ningún dolor. El dolor viene de que ese conocimiento no lo acerca a la vida feliz, a la ataraxia, dice Epicuro. Entonces, lo que él dice es, vea, si en una experiencia de conocer usted está sintiendo dolor, no está aprendiendo, ¿verdad? Que es la experiencia que muchos de ustedes probablemente han tenido en la U, que es van porque tienen que ir y se quedan dormidos, tienen hambre, dicen, ay, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Por qué el profe habla tanto? No estoy entendiendo nada. Y todo es muy doloroso. ¿Y qué es lo que sucede al final? No entienden, no aprenden nada, ¿verdad? El conocimiento verdadero es placentero o no es conocimiento. La única forma de conocer es que sea placentero, ¿verdad? Si hay dolor, entonces no estás aprendiendo nada. Si te estás durmiendo, dormite. Y ya, cuando te levantes, aprendes. Si tenés hambre, anda a comer. ¿Cómo vas a aprender con hambre? Es decir, las sensaciones son siempre verdaderas para Epicuro. Si usted tiene hambre y no está poniendo la atención al profe, levántese, vaya y coma. ¿Cómo va a aprender con hambre? Si tiene sueño, vaya, duerma y levántese después de dormir, porque si no, no va a aprender nunca, ¿verdad? Y el verdadero conocimiento es placentero. Cuando uno quiere conocer algo de verdad, lo conoce, es placentero y no quiere hacer otra cosa, ¿verdad? Y justamente el hedone es acercarse a aquello que le da placer y poder conocer las propias sensaciones para que cuando algo empieza a ser doloroso, el mismo cuerpo le dice, bueno, yo creo que hasta aquí llegaste, ¿verdad? Porque la imagen del hedonista como alguien que solo busca el placer es una imagen como de alguien que puede vivir en ese placer siempre, permanente. Pero los seres humanos no somos así, ¿verdad? Ustedes piensen en la cosa más placentera, bueno, como muchos de ustedes dijeron, comer. Piensen en el placer de comer, como en la comida que más les guste, no sé, como el chocolate, digamos que a todos nos gusta mucho. Entonces es muy rico, es muy placentero comer chocolate o helado, o, no sé, piensen en la comida que ustedes quieran comer. Y es muy placentero la primera vez, pero si al siguiente turno de comida, uy, ya estoy sobre tiempo, perdón. Al siguiente turno de comida, comen chocolate otra vez, ustedes dicen, bueno, está bueno. Al tercer turno, otra vez chocolate. Uno dice, bueno, ya me estoy empezando a obstinar, ¿verdad? Y eventualmente hay un momento en que su propio cuerpo, sus propias sensaciones, le dicen, mira, yo creo que ya no quiero comer chocolate, quiero comer brócoli porque llevo 2 días comiendo chocolate y esto ya no es placentero. Entonces, es el mismo cuerpo el que le regula a uno la experiencia, el placer y el dolor, y uno lo que tiene que hacer es escucharlo, ¿verdad? Bailar puede ser extraordinariamente placentero, pero ya después de 3 horas de bailar ya no es placentero, es doloroso. Y uno dice, bueno, ya bailé lo suficiente, ya está, ya me siento, ahora voy a hacer otra cosa. Y el error está en ignorar este criterio de verdad, que es el hedoné, que hace que nuestro cuerpo nos acerque a las cosas que nos dan placer, pero también las cosas que nos dan dolor las tengamos alejadas, ¿verdad? No es una cosa de solo vivir en el placer, porque el placer y el dolor son momentos antropológicos que vamos a vivir, todos vamos a tener placer en algún momento, todos vamos a tener dolor en algún momento. Lo que tenemos que hacer es tener la inteligencia para la razonabilidad, la razón, la actitud, el comportamiento, para alejarnos de las cosas que son dolorosas y acercarnos a las cosas que son placenteras. Y las cosas placenteras y dolorosas no son placenteras y dolorosas per se, sino que es la propia sensación de uno la que va calibrando y va equilibrando qué cosa puede ser muy placentera en un momento, pero su exceso
la vuelve dolorosa. ¿Qué cosa? Es dolorosa, pero tolerable, y uno la puede tolerar momentáneamente hasta que se va, ¿verdad? Por ejemplo, nadie aceptaría, qué sé yo, no ir al dentista porque es muy doloroso, sino que es un dolor que es incómodo, pero que uno sabe que se va a acabar pronto y va a ser mejor la sensación de ya no tener el dolor de muela, no tener el malestar en la muela después. Entonces es un dolor que uno dice, bueno, es un dolor que puedo manejar, y al final ese dolor se va a extinguir y yo voy a tener una sensación de bienestar superior, ¿verdad? Entonces, eso es hedoné. Y la vida ética, la vida buena, está asociada a poder desarrollar esa habilidad. Bueno, voy a quedar aquí, hasta aquí por Epicuro. La otra clase todavía vamos a hablar de esto, pero vamos a hacer un ejercicio que es el de las lecturas, ¿verdad? Ustedes tienen las lecturas, háganlo de una vez. Yo los voy a dejar en los grupos trabajando y ya cuando terminen se retiran de la sesión y ya, se acabó, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Está bien? Profe, ¿se hace un solo documento